Le damos la bienvenida al licenciado Wilfredo Alemani, director de Comunicación Estratégica del proyecto Punta Catalina y además amigo de Síntesis, ¿verdad? Así mismo es. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, complacido de estar con ustedes aquí. El placer es para nuestro. compartir lo que quieran, pero fundamentalmente el tema de Punta Catalina, que ya está en su fase final. Bien. Bien, qué bueno que tenemos las informaciones de parte de quien está encargado del proyecto, porque hay muchas especulaciones, uno siempre se dice lo que sea, ¿verdad? Entonces, Sí. Bien, comencemos por esa parte que usted destaca. ¿Cómo va el proyecto? Su situación con respecto a lo importante de que todos sabemos que Punta Catalina entre en funcionamiento para poder recibir sus resultados. ¿Cómo va el proyecto con respecto a la programación de su terminación? Sí, Punta Catalina va como fue diseñada en términos de su tiempo, la cronología de lo que es su construcción, sus dos plantas, y en este momento podríamos hablar de que sobrepasa el 80%, o sea que ya se están instalando las turbinas, se está en esa fase final que es fundamental. Por lo demás, el tema, por ejemplo, de lo que significa el puerto. Entonces, ustedes saben que ese puerto se construyó específicamente para garantizarse lo que es la alimentación de las plantas, la generación, con el tema del carbón, pero eso también queda como una obra colateral para uso comercial de todo tipo, y eso realmente es un paso importante, trascendental, en lo que significa garantizar que el proyecto, tal y como se originó, se está desarrollando. No obstante, las críticas que uno siempre dice que son como propias de la naturaleza de la obra. Es la obra más grande que ha construido República Dominicana en cualquier rubro y nos ha garantizado la calidad de lo que allí se está haciendo. No se tiene precedentes de un tipo de estructura como esta, que fue sometida a licitación y quizás por el mismo hecho de que eso fue licitado, generó muchas críticas cuando debió ser lo contrario. Por ejemplo, aquí obras como el metro no se licitaron, simplemente se comenzaron a hacer y en cuanto saliera no era lo más importante. Sin embargo, esta fue una obra asignada en función de una licitación donde los que la dirigieron, técnicos calificados, como es el caso de las empresas internacionales, que Stanley Consultant, que es una empresa de más de un siglo, que justamente esta planta vino, vamos a decir, a cerrar un ciclo de lo que es la tecnología, lo que es el avance, lo que es la modernidad y la tecnología que se está usando en su construcción. Y eso es una garantía importante, porque en un momento en que se cuestiona el tema del medio ambiente, quizás se ha exagerado lo que significa esto para República Dominicana, cuando ciertamente que el carbón, ¿no?, que es lo que se está usando, viene a garantizarnos que esas plantas no le va a faltar alimentación, ¿no?, para generar energía. Y eso es una de las cosas más importantes, una de las más criticadas, que se ha exagerado. Yo decía que la crítica que se ha hecho viene como parte de nuestra historia, porque cuando se construyó la 27 de febrero, cuando se habló de construir esa obra, se decía que eso era construir una autopista dentro de la ciudad y que eso iba a generar un desastre en términos de seguridad de la gente. Le faltan algunas cosas que hay que todavía resolver a la 27 de febrero, pero si no tuviéramos 27 de febrero como pista interna, como una avenida que va desde el aeropuerto hasta Herrera prácticamente ya sin un semáforo. Y que ya hubo que ampliarla, además, hubo que ampliarla ya. Claro, claro. O sea, lo que quiere decir, y eso se criticó muchísimo, sin embargo ahí está la obra. Yo pienso que ese modelo de crítica, a veces hipercrítico, se aplicó al tema de Punta Catalina, pero afortunadamente, como les decía, estamos en la fase final y está dentro del calendario de que para finales del año que viene ya pudiéramos estar dándole al switch de prender a Punta Catalina. Este año. El año que viene. A principios del 2018. Sí, a finales del 2018. Antes de hablar un poquito de la parte del carbón, los recursos,
a raíz de estos, de que Odebrecht suspendió, Brasil suspendió el financiamiento, el gobierno dominicano inició una fase de terminación, yo digo que utilizando todo lo que podía, o sea, organismos internacionales, la banca local, el banco de reserva, el subsidio eléctrico, donde haya que hacer vamos a terminar la planta. Y ¿cuál es la situación económica real? ¿Tenemos dinero para terminarla? ¿Se necesita una partida de financiamiento? Si se consigue el financiamiento, ¿cuál es la situación? Se habló en un momento de capitalización de una parte de las acciones. La parte económica, brevemente. Sí, mira, hasta este momento vamos a decir que una de las cosas más seguras que tiene Punta Catalina es la garantía de su financiamiento. Lo que pasó con Odebrecht, que ya lo conocemos todos, ni siquiera eso alteró, aunque hubo un momento en que eso impactó en el tema del financiamiento del BAN del Banco de Brasil, que tuvo que salirse. No obstante, esa situación se resolvió, pero antes de que eso se resolviera ya se habían tomado medidas previsorias en el país a nivel del Poder Ejecutivo, que hay que decir de paso que esta es la obra con mayor financiamiento del Estado, con menor endeudamiento. Recuerden ustedes que cuando se produjo la situación de Brasil y todo el escándalo de Odebrecht, se aprobaron los bonos soberanos, unos 600 millones, de los cuales solo se han usado 100. Es decir, que ahí hay una garantía de que ciertamente se puede contar con eso. Y si faltare, la situación hoy de Punta Catalina, que ha estado zarandeada por críticas y por situaciones que muchos pensaron que iban a hacer que ese proyecto fracasara, como les decía, ya está en su fase semifinal, y la parte que falta, que es la parte quizás más importante por el tema de los generadores, se está trabajando de manera puntual. O sea, el equipo técnico que está trabajando en esto, esa es la información que nos da. Y con respecto al financiamiento, inclusive el mismo Banco de Brasil, que estuvo en un momento ya lo habilitaron. Vetado, está habilitado, pero ya prácticamente los recursos que venían de allí se han utilizado en la primera parte, porque eso es un préstamo que venía, ese tipo de préstamo que se hace, en que se te va a hacer, pero tú tienes que comprar equipos con esos recursos a ellos mismos, que tienen como los brasileños. Como Bank. Exactamente, ese es el tipo de préstamo que viene amarrado en el mejor sentido. Ya esa situación se agotó, pero afortunadamente el Poder Ejecutivo ha sido previsorio en términos de garantizarse que por falta de recursos no paren la obra. Y en términos técnicos, no obstante la situación que se creó con Odebrecht, Odebrecht ha seguido dentro de lo que es la construcción de la obra, y eso es un punto importantísimo, aunque mucha gente en un momento dado estuvo abogando porque se sacara Odebrecht. Bueno, simplemente aquí no se ha producido ninguna situación que obligara a que el país sacara Odebrecht, porque ellos estaban cumpliendo el contrato. Por demás, los seguros que estaban implicados, o sea, no hubo necesidad, no lo ha habido, y ya en la fase que queda difícilmente eso pueda ocurrir. Es decir, que está garantizada en términos financieros. Insisto, es una obra que es del pueblo dominicano, representado por el Poder Ejecutivo, que administra los recursos, y que se ha garantizado que esa obra no entre en default, vamos a decirlo así, sino que se está trabajando, y ciertamente que eso va a significar, una vez la obra quede inaugurada, quede terminada, va a garantizar un cambio importante, trascendental en lo que significa el mercado eléctrico en República Dominicana. De manera que eso es una cosa que nos hace sentir confiados en que las cosas van a ir por el camino correcto. El día pasado, ustedes vieron, vino un técnico del Banco Interamericano de Desarrollo y prácticamente justificó en términos técnicos, en términos históricos, en términos de la tecnología, lo que significa Punta Catalina, porque muchos de los críticos que hablaban, por ejemplo, del carbón, él decía que eso era una garantía de mantener supliendo esas plantas, porque los intentos que se hicieron, que hizo el vicepresidente de la CDEE, el señor Bichara, por conseguir, por ejemplo, gas natural, para que esa fuera la fuente,
no tuvo éxito, no solo para República Dominicana, sino para ninguno de los países centroamericanos que se reunieron en un momento con el presidente, en ese momento Barack Obama, y él decía que no contaran con eso por mucho tiempo. Y entonces hubo que encontrar alternativas, y justamente allí es que se plantea el tema del carbón. Y el carbón, en el caso particular de esta planta, se tomaron todas las medidas que ya hoy tecnológicamente se pueden utilizar para garantizarnos que las emisiones no dañen el medio ambiente. Hay garantías que están vigiladas permanentemente para que eso sí se mantenga, porque como participan organismos internacionales que están vigilando, que están midiendo, que están evaluando lo que significa el medio ambiente, pues dan la garantía, y por eso hay préstamos y por eso hay inversiones de bancos europeos, porque eso está garantizado, verificado en lo que significa la ejecución de la obra y el control de las emisiones. Precisamente, el señor Alemany, las críticas fundamentales a Punta Catalina son dos. Primero, de los técnicos, hay muchos técnicos aquí especializados en energía, de la oposición, vamos a decir, Sí. Han dicho que era incorrecto hacerlo y enfocarlo en carbón. En carbón, y diciendo por primero el grado de contaminación que existe, primero porque eso está obsoleto a nivel internacional, y segundo porque iba a salir muy cara. Eso han sido los argumentos que ha dado la oposición, los técnicos de la oposición. Sí. Yo quisiera que lo enfocara desde el punto de vista, aparte de que el técnico del BID dijo eso, vemos también un cambio en la política energética en los Estados Unidos. El presidente Trump ha cambiado y ha enfocado diciendo que volverá a carbón en los Estados Unidos, muchas cosas que estaban pensándose que iba a ser gas natural. Sí. Lógicamente la decisión de Obama, al decirle a aquellos países centroamericanos del Caribe de que no había posibilidades porque no había suministro realmente de gas natural, era un problema para la República Dominicana. Ese punto versus lo que usted tiene ahí y lo que Trump ha decidido, me gustaría que lo explicáramos para que la gente, los técnicos, Sí, cómo no. los técnicos calificados, tanto de la oposición como de los que son independientes o otros grupos, y entonces el término que usted dijo de que mantenerse a Odebrecht, por ejemplo, que decían que por qué Odebrecht, si había realmente un riesgo, al margen de que no ha habido ningún conflicto, porque todo el que cometió su delito en Odebrecht está afuera, Sí, claro. está preso de una forma u otra. La entidad sigue en Estados Unidos, Sí. sigue en Europa en algunos sitios y también en Brasil. Sí, mira, eso es muy importante, el tema del carbón. Por ejemplo, lo que hizo Donald Trump fue decir que el tema del medioambiental era una exageración. O sea, todo ese cuidado que se ha tenido en los últimos 20 años del tema del medio ambiente, de que había que crear las condiciones para que la polución no dañara a la gente, todas esas cosas que se han hablado, él dice que eso era una exageración. Y en ese sentido, viene a avalar lo que en cierta medida, porque no estoy de acuerdo necesariamente con todo el argumento, Claro. pero eso fue una declaración. La política de suministro, de sostén del sistema norteamericano, y más que norteamericano, global, está basado en el carbón. Y justamente, miren, aquí les traigo el gráfico que fue presentado por el director que vino al país recientemente del Banco Interamericano de Desarrollo, hablando de lo que es hoy y las perspectivas que tiene República Dominicana y el mundo en cuanto a cuáles son las fuentes principales. Ahí tenemos el gráfico. Sí, mire, por ejemplo, aquí está, esto es cómo genera electricidad el mundo. Aquí vemos que, aquí en esta primera, el carbón es el 41% a nivel global de uso. El gas natural, que está ahí seguido, un 22%. Donde está Estados Unidos y esos países que lo producen, Claro. ¿verdad? Y que no lo quieren vender. Claro, pero Estados Unidos, fíjense, sigue con 41%. ¿Cómo generaba electricidad Estados Unidos en el 2000? En ese momento era de 53, se disminuyó. Carbón. Todo eso es carbón. Carbón es lo que sirve de sostén a la generación de energía a nivel global, por encima de todo. Estos son gráficos actualizados. En el 2000, en Estados Unidos, era de 53%, y luego le seguía el gas y luego la energía nuclear, que dicho sea de paso, en un momento, después que pasó lo de Chernobyl y pasó lo que pasó en Japón, se habían retirado. Sin embargo, hoy, tanto China como Estados Unidos y Japón, de nuevo asumieron la energía atómica
como una de Como las fuente de garantías más energía. importantes de sostén del sistema a nivel global. Y aquí vemos cómo en esto la energía nuclear subió a 20, que había sido un poco criticada también por lo que pasó en Japón. Sí. Y miren aquí cómo genera China electricidad. Todo en carbón. Sí, 73%. Miren la columna aquí, miren las otras que prácticamente desaparecen. Los chinos hicieron una crítica a una obra que ellos mismos construyeron, las Tres Gargantas, que son presas que buscaban garantizar la sustitución de carbón y de otras fuentes. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que ellos llegaron a la conclusión de que también las presas afectaban lo que significaba el entorno y los peligros que esto tenía. De manera que ellos se han quedado con el carbón. 73% de la generación eléctrica china es de carbón. Y miren el gas cómo queda, allí prácticamente Reducido. desaparece. Sí. Y si seguimos buscando, por ejemplo, cómo genera electricidad América Latina, el carbón es un 7% apenas. Por tanto, la crítica esta exacerbada que se hace sobre el uso del carbón en nuestra región no tiene Y lo justificación. segundo es gas natural. El gas natural, en los lugares donde se tienen. Pero nosotros no tenemos... Porque ahí está Venezuela y Colombia. Y ¿verdad? Trinidad y Tobago. Sí, claro. Sí, no, Trinidad. ahí está todo. ¿Cómo genera electricidad en ¿Y la América columna Latina? del centro qué es? La gris clara. Esa. Eso es hidroeléctrico. Ah, con... Pero eso básicamente atiende a Paraguay, por Paraguay, ejemplo. sí, que tiene las presas ahí. Argentina también genera bastante, pero... Las hidroeléctricas, sí. Exacto, las hidroeléctricas, pero nosotros hemos tenido una evolución interesante. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se compara Centroamérica y República Dominicana con la región y el mundo. Miren aquí, por ejemplo, el mundo, aquí está la distribución completa, donde está el gas natural con un 22%, el 41% es carbón. Sí, carbón. Todo eso que ustedes ven ahí, eso es carbón. Sí, sí. Estamos hablando de América Latina. Es decir, a que esa crítica que se hizo, que algunos inclusive hablaban de la experticia de los técnicos, estaban obviando o no conocían lo que son esos datos, que son recientes, y ese es el resultado de un estudio que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos que, técnicos no conocían esos datos, Alemania. bueno, se hacían que no lo conocían. Exacto. O estaban verdaderamente desinformados de todo lo que significaba esta situación para el mundo, donde la electricidad, miren de República Dominicana, por ejemplo, ¿cuánta electricidad consume Centroamérica y República Dominicana? República Dominicana está en primer lugar, pero nosotros no producimos, hemos sido productores permanentes, dependientes del petróleo. Claro. Y esa situación ha ido cambiando, no solo con respecto a nosotros, sino a nivel global, en la medida en que van surgiendo otras alternativas. Y la alternativa que se ha usado ha sido el carbón. Esa situación, en este momento, con los desarrollos que ha habido en términos de la tecnología, en el caso de Punta Catalina, por ejemplo, ese carbón no se ve, porque llega dentro de la construcción que se ha hecho del barco sí. a la planta para alimentarla, eso está cerrado, sellado. Sí, va a haber un Eso túnel. es que la ¿no? correa, el túnel transportador es cerrado hasta la... Exactamente. Y eso es una garantía para todo el que sabe que tiene que utilizar ese tipo de combustible y tumba todo ese discurso catastrófico que había alrededor del tema del carbón, que es el más abundante, es el más barato, y es por eso que nosotros vemos cómo todos estos países que son potencias, como el caso de China, que vieron ustedes cuál es la situación, el caso de China en términos de la polución no es por lo que usen las plantas, sino principalmente los vehículos, los automóviles, que ese es otro tema que también está en ciernes, pero donde se está hablando de sustituir los vehículos que se nutren por el combustible petróleo, que lo hagan vía electricidad, o sea que sean dentro de eso le toma tiempo, todavía no es una cosa que se puede sustituir de golpe y porrazo, pero la tendencia que no tengan es emisiones. que en la medida, correcto, en la medida en que se van desarrollando la tecnología, que no es algo que pasa de un día para otro, en la medida que eso ocurre, pues se irán sustituyendo aquellos que provocan contaminación, como es el caso fundamentalmente de los vehículos. Si estas cosas se politizan o se fanatizan por una crítica alegre como la que se estuvo manteniendo durante mucho tiempo en el país, sin duda que no le hacen bien a lo que efectivamente nosotros como país podemos hacer. Esa planta de carbón, la planta de Punta Catalina, se ha demostrado que eran la mejor opción que nosotros teníamos. Eso lo sabían los técnicos dominicanos también. Lo que hizo ahora el director del BID, que vino aquí, el técnico,
fue dar muestras claras de que eso estaba ocurriendo y que era nuestra garantía y que era lo mejor que podía hacer la República Dominicana, tanto en términos de costo como en términos de la abundancia del recurso, que no nos lo garantiza ningún otro. O sea, no va a escasear. Correcto, eso no va a escasear. Pero Y eso también nos garantiza que vamos a tener un kilo más barato. Exacto, que eso es fundamental. Es fundamental. Claro. Nunca República Dominicana se había visto en una situación tan promisoria como la que se está viendo ahora con Punta Catalina. Y en la medida en que eso se desarrolle y se van desarrollando también otras alternativas, ya nosotros tenemos una garantía de tener no solo más barata, sino más de manera permanente prácticamente, desapareciendo del espectro lo que hasta ahora había sido para nosotros, tanto en términos de costo como en términos de uso, el tema de los combustibles y principalmente el tema del carbón. Me queda un temita, por ejemplo, ya sabemos que el barco llega, Exacto. lógicamente herméticamente cerrado, un barco con una materia prima, por el ducto se va el carbón y llega a la planta. Pero la planta va a emanar gases. Yo sé que hay algo que se trabajó Sí. con unas plantaciones de caoba y algo así, todo tipo, y además de que la brisa, la construcción está hecha de manera que los gases se dirijan hacia fuera, diría al contrario Sí. a la población. ¿Qué cosa hay de eso? Bueno, sobre esto es importante que veamos lo siguiente. Los bancos internacionales tienen una supervisión, principalmente los europeos, una supervisión permanente sobre lo que es el tema del medio ambiente y que en función de que esto efectivamente se pueda contener y controlar, es la garantía de nuevos préstamos para esta o para otras obras que se hagan. Y ellos tienen un monitoreo permanente sobre esto. El tema de la siembra de caoba y árboles alrededor del entorno de las plantas, eso es parte del esquema de garantizarnos cuidar el ambiente. Y eso está garantizado en el caso de Punta Catalina. Eso es un elemento constante, eso es una tensión que se tiene por los elementos económicos y también por los elementos contaminantes. Y Punta Catalina está garantizando esa situación. La otra parte que me decía sobre eso. No, era eso. Ok, Era eso. ese punto. Una pregunta más de mi parte. El presidente emitió un decreto nombrando una comisión especial para examinar el proceso de licitación, que lo hemos visto y Sí. lo he leído. La comisión que encabeza Agripino Núñez Collado. Correcto, Sí. correcto. Entonces, el trabajo que ha hecho la comisión, aunque lógicamente eso es independiente, porque ustedes Sí. están en su área Sí. trabajando, pero la comisión está ahí y ustedes la ven. Sí. Hubo cuestionamiento de conflicto de intereses, bueno, lo que fuere, pero están enfocados todo el mundo en su trabajo. ¿Qué tiempo, si ustedes tienen información, la comisión va a dar información, para la redundancia, sobre lo que ha escrutado? Sí. Bueno, como tú bien dices, nosotros como institución no tenemos acceso a la información en lo que ellos están haciendo, pero sí ellos se han ocupado de buscar opiniones de técnicos internacionales, de peritos, ellos lo han comunicado, eso lo han dicho, que tiene que ver con los elementos críticos de los que se hablaba, o sea, del medio ambiente, también el tema del mismo financiamiento, para el tema de si tiene sobrecosto o no. Muchas de esas cosas que eran una preocupación auténtica de muchos y otros que lo usaron en términos propagandísticos para desnotar lo que era la construcción. Y aunque no tenemos todavía la información oficial de ellos, pero sí los técnicos que han venido al país, que fueron invitados por ellos, y la experticia que se ha hecho alrededor de lo que se manejó, parece que lo metió más a fondo porque ya se supone que debían tener el informe, que yo entiendo que en los próximos días lo harán. Pero lo cierto es que ellos se han ocupado, que ahí hay personas que ustedes conocen, que son personas que la sociedad dominicana conoce su trayectoria como empresarios, como técnicos, y que lo que ellos están haciendo es también una garantía que va a venir a reforzar lo que efectivamente ha ocurrido allí. Porque uno sabe lo que está haciendo y sabemos que lo que hay allí, tanto en del tema del carbón, como se llegó a exagerar, el mismo tema del financiamiento, la tecnología, el tema de lo que significaba Odebrecht allí, todas esas cosas se han ido despejando. Parece que la misma opinión pública lo ha ido asimilando, porque por lo menos ya no tanto esos cañonazos diarios que se le vivían tirando a Punta Catalina, creyendo que Punta Catalina casi era la causante de todos los males del país. O sea que nosotros estamos
en cierta medida muy complacidos y esperamos que en los próximos días se conozca el informe de la comisión. Otros proyectos a nivel de energía que deben de acompañar tener República Dominicana en los próximos años. Se habla de que se está tratando de cambiar la matriz eléctrica en otras áreas, en otras plantas ya existentes, y de que queremos llevar a la República Dominicana antes del 2025, 2030, por lo menos a un 20-25% de energías renovables. Usted mencionó una palabra fundamental que los que tal vez no manejan el tema eléctrico, decía que el mundo se sostiene en el carbón y el sostenimiento es base de lo que se llama la estabilidad en electricidad. Sí. Pues sabemos que de noche no hay sol, o cuando no hay brisa, aire, uno no puede tener energía eólica. En eso es que usted se fundamenta, y cómo van esos otros proyectos. Mira, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, además del tema de Punta Catalina, ha ido incentivando la inversión dentro de estos rubros, de estas alternativas que se dan. Pero como tú lo sintetizabas justamente, esas son cosas que están en experimentación. Por demás, los costos siguen siendo, lo que se genera de allí para el mercado sigue siendo muy elevado en términos de sus costos. Y mientras tanto, eso ocupa un papel, vamos a decir, muy discreto, que con el tiempo iremos viendo cómo esas cosas pueden insertarse dentro del sistema. Ahora, una de las cosas más importantes que se han planteado en estos días, justamente lo del informe de este técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, donde él dice que las necesidades eléctricas regionales aumentarían en 117% de aquí al 2040, o sea, una proyección. Y dentro de ese crecimiento, República Dominicana es el que más crecimiento tiene. O sea, una cosa que ha sorprendido a muchos, pero eso es el resultado de un estudio muy serio, donde República Dominicana, como consecuencia del crecimiento de su economía, será el mayor demandante de energía para garantizar el sostén de ese crecimiento. Si de aquí al 40 aumenta en un 117, dijo usted. Bueno, 117%. aquí en esta gráfica que estamos viendo, miren cómo la evolución de lo que es la demanda, las necesidades que va a haber del 71 al 2040, miren cómo va creciendo hasta 148 terawatts, que es el término que utilizan, la electricidad que va a consumir Centroamérica y República Dominicana. Y nosotros estamos por ahí por encima del 100%. Es algo que también ha sorprendido a muchos, pero está basado en investigaciones muy rigurosas y muy serias que nos garantizan a nosotros, nos dicen que nosotros vamos a crecer y vamos a ser los mayores demandantes. De manera que tenemos que coger con mucha seriedad todo el esfuerzo que se está haciendo dentro de una estrategia de la CDEE que no nos sorprenda, porque este informe nos prepara, nos llama la atención sobre el reto que tiene República Dominicana para garantizarse, suministrar esa energía que la economía está demandando. Y si estamos haciendo el trabajo y si estamos viendo que se están desarrollando de manera simultánea formas tradicionales como el carbón, pero de bajo costo, y que la tecnología acompaña también ese crecimiento, garantizándonos que eso no dañe el medio ambiente, y también garantizarle al país que habrá suficiente energía para garantizarnos ese crecimiento del que hablan las estadísticas. De verdad que esa información es pública, ¿verdad? Sí, sí, claro. La información pública. O sea, lo pueden conseguir en la página de Punta Catalina. Punta Catalina, .cde, sí, .gov, ahí está, toda esa información está ahí. Exacto, o sea, yo entiendo que los técnicos, mira, por ejemplo, yo he escuchado y he leído a Almonte, que es un técnico que fue superintendente de energía al gobierno del PRD de antes, sí. Haciendo críticas técnicamente que parece que es divorciada de lo que hay. Sí. Yo imagino, tiene mucho respeto profesional. Yo pienso que toda esta información debe él buscarla y verla y examinarla, porque las críticas siempre son buenas, sí, claro, cuando son constructivas. Claro. Efectivamente, y hay que estudiarla y oírla cuando viene de técnico. Pero, lógicamente, cuando la mente se afecta por la política, Alemania, es un problema. Claro. Es una diablura, porque entonces un técnico pierde valor frente a los demás técnicos de la ciudadanía. Si la información está pública, todo el mundo puede accesarla. Sí. Mira el gráfico aquí para justamente los técnicos y todo el que esté interesado sobre la composición del consumo eléctrico en el 2040,
que eso está por determinarse, o sea, de Ok. dónde va a surgir, cuál es la fuente. Ok. Pero fíjense cómo República Dominicana, aquí para el 2040, ¿cuánta electricidad consumirá Centroamérica y República Dominicana? Un 148, miren cómo viene de 6, 12, 40, 68 Wow. a 148. O sea, si no nos preparamos para eso que ya está avisado, como dicen, guerra avisada no mata Sí, 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 soldados, sí. la estaríamos pasando mal. Pero ya en este momento ese es uno de los elementos que entra a la mesa de discusión de la tecnología, de los inversionistas, porque eso también Claro. genera muchos negocios Claro. que nos van a garantizar a República Dominicana ser de los que participen en ese pastel de la mejor manera. Eso va ligado también con el crecimiento. Obviamente, Eso indica esa es la- que el país está en crecimiento. Claro, Exactamente. esa es la sorpresa para muchos, o sea, cómo República Dominicana, dentro de ese análisis, esas tendencias, nos colocan en primer lugar. Dice que eso tiene que ver cómo ha crecido la economía dominicana en los últimos 40 años Exacto. y cómo estaremos, qué estaremos demandando El gran cambio. en gran cambio. Y eso implica no solo la energía, obviamente como base, sino todo el espectro de la economía dominicana y regional. Como Wilfredo, mira, proyección. Wilfredo, yo soy padre de 3 hijos, varones, y un nieto varón, no tengo hembras. Sí. Pero casualmente, usted estaba citado para esta entrevista hoy, y en un periódico local hoy está en portada de que su hija, yo le pregunté si era su hija, Sí. es una joven que está trabajando o estudiando cine en los Estados Unidos y se está destacando. Sí. ¿Cómo se siente Wilfredo Alemani? Bueno, yo mismo fui sorprendido cuando vi el periódico, que ella está ahí en primera plana, bueno, de lo que es su esfuerzo, de lo que es su vocación y de lo que ha sido en los últimos años su participación en términos de lo que es la filmación, no solo de películas, en la que ella estuvo como protagonista recientemente, sino también de lo que son los comerciales que se hacen en el país, porque aquí hace mucho tiempo que hay un buen cine centrado en el tema de la producción de anuncios, donde se hacen anuncios Muy de buena, las de buena grandes calidad, marcas de buena y quedan calidad. muy bien. Y eso, en la medida en que se han recibido los incentivos en los últimos tiempos, ha generado que una cantidad inmensa de jóvenes entiendan que por allí también se puede hacer buenas películas. Apenas estamos comenzando con el incentivo de la ley. La ley de cine. Exacto. Y ella, bueno, ha sido de las que ha avanzado bastante en eso y eso sin duda que llena a uno de un orgullo humilde, aunque parezca contradictorio. Sí, pero es el de padre que es el mejor. Sí, 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 Seguro. Ese no falla. Así es, así es. Muchas Muy bien, felicidades. felicitamos al gracias. periódico El Metro, hay que decirlo que es Sí, en el periódico El Metro que salió de eso. hoy, que está de ahí hoy, en sí. portada. Ella ha salido en otras entrevistas. Porque ella fue protagonista de una película que se grabó aquí Sí, recientemente. una de Alfonso Rodríguez que recientemente salió, ahora se me... La Gunguya, ¿no? No, La Gunguna es No, la película Gunguna que- es del hijo mío que es director Ah, también, que correcto, también está en el área. Está bien, está Sí, sí, sí. Bien. Bueno, Licenciado, pues, felicidades, muchísimas felicidades. gracias. Lo felicitamos y Gracias a le ustedes. agradecemos que esté con nosotros hoy. Se nos quedan muchísimos temas relacionados al sector eléctrico. De eso hay que hablar, de la demanda que todos los días tiene República Dominicana. Nosotros mismos decimos, si Punta Catalina se construye en 5 años y cada 2 años República Dominicana aumenta su consumo en 150 megavatios. Entonces cuando termine la planta estaremos igual. Ya casi hay que mandar a hacer 2 plantas como esa. Exacto, exacto. Ya, pero- ya es así. la demanda, el crecimiento de la economía nos obliga a Sí, abordar eso. pero nosotros ahora mismo queremos los precios, comprar electricidad más barata, energía sostenible. Vamos a ver si mandan a hacer la planta que esté lista en el 25 y si consiguen el carbón, el gas natural, ¿verdad? Porque Sí. aquí hay mucha gente que habla, lo que hay que decirle, tráigame el gas Exactamente. natural y Exacto. abra la licitación. Sí, A ¿dónde ver está si lo ese gas encuentran. Y que después- se prometió y se dijo Sí, que iba a aparecer? El mismo presidente de Estados Unidos le dijo, hasta el 2020 yo no le garantizo nada, y eso hace 3 años. Pero que lo cogen del 2020 para adelante y que manden a hacer 2 plantas de gas natural ahora. Bueno, todos esos esfuerzos lo está haciendo esta administración. Nunca se había visto una planificación, una búsqueda y una proyección que ahora viene a ser reforzada con esto que dice el técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, ahora estamos como en un plan, tomando en cuenta las estadísticas, la historia y en función de eso planificando.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Le damos pues las gracias al licenciado Wilfredo Alemany, director de Comunicación Estratégica del proyecto Punta Catalina, que nos explicó con palabras llanas, claras, todo este proyecto tan importante como lo es Punta Catalina. Gracias. A ustedes. Hacemos una pausa, venimos ahora.